Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar un poco hoy con Julio Fulcar, quien es el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, dirigente del PRM. Buenos días, Julio, un placer tenerte por aquí. Buenos días, el placer es mío. Qué bueno que el programa del año. Bienvenido. Sí. Y el 1 de febrero, porque este año como que comienza ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vámonos a lo interno del PRM, acaba de tener una asamblea importante. Sí. Muy importante esa asamblea. Julio, cuéntanos, esa asamblea que ustedes tuvieron, ustedes habían modificado antes los estatutos, pero la dirección. Ahora la asamblea lo que hizo fue que lo ratificó, la modificación. Sí, mira, fue un proceso que inició hace casi 4 años. Tú sabes que el PRM se constituyó al vapor, al fragor del proceso electoral prácticamente el 16, y los estatutos de alguna manera fueron una extrapolación de los viejos estatutos del PRD. Luego de eso se produjo aquella modificación a la ley de partidos, a la ley electoral, y era necesario que el partido adecuara los estatutos a la nueva ley. Se comenzó a trabajar, pero ahí vino de nuevo el proceso electoral del 20 y fue necesario detenerlo. Llegamos inclusive a realizar una asamblea nacional para conocer la reforma, pero había algunos elementos que estaban en disenso, que no se habían consensuado, y se detuvo hasta que pasara el proceso electoral. La comisión ejecutiva designó una comisión de reforma y justamente discutimos en varias sesiones la propuesta, se consensuó la dirección ejecutiva, y para llenar el requisito de ley, que es donde tú puedes reformar los estatutos, se convocó a la Asamblea Nacional, que y no ajustarse es más, a la Constitución. para adecuar a la Constitución de la República también, que no es más que la reunión del Comité Nacional, lo que otros partidos llaman el Comité Ejecutivo Nacional, Sí. que se convierte en asamblea, en este caso para revisar los estatutos. Fue una fiesta de la democracia, todo el liderazgo estuvo cónsono con las propuestas que se hicieron. Lo que hicimos fue primero adaptar el estatuto a la ley de partidos, a la Constitución de la República, de alguna manera modernizar los estatutos, crear algunas nuevas secretarías que no existían a lo interno, darle nivel de autonomía tanto al Frente de Mujeres como al Frente de la Juventud, porque hay una decisión del partido de fortalecer estos dos importantes segmentos de la población por lo que ellos representan, su impacto en los procesos electorales y en el desarrollo de la República Dominicana, castigar desde los estatutos del partido los actos ilícitos que cometan los dirigentes o miembros de la organización, de tal manera que se planteó que aquel que se ve envuelto en un acto ilícito de la manera que sea y resulte condenado, automáticamente queda suspendido del partido. Sí. Luego el tribunal evacuó una sentencia que quiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, queda expulsado de las filas del partido. Eso dentro de otros elementos. Mucha gente ha dicho que la reforma estatutaria fue para cotejar el tema de la reelección presidencial, pero es una simple coincidencia. Es lo que más se ha dicho, es verdad. Sí, en realidad la prensa destaca pero parte eso. de una idea, o sea, el PRM fue una organización en gran medida que se forma de un desprendimiento, claro, donde tuvo que ver el tema de la reelección. Donde tuvo que ver. Quiere decir que entonces tiene un origen antirreeleccionista. Claro. Que ahora el partido modifique sus estatutos para permitir la reelección, hay como una contradicción, porque no era, digamos, una parte conceptual ideológica, sino un asunto de momento. De momento. Quiere decir que el PRM nos confirma que la reelección no es mala. Mire, nosotros creemos la reelección por un periodo, una única vez como establece la Constitución, y ya nunca jamás, porque 4 años no son lo suficiente para que se pueda hacer una gestión. Un gobierno que llega a los primeros 2 años para adecuarse y conocer el Estado, sobre todo en un PRM tenía 16 años en oposición, porque nosotros venimos del viejo partido, la mayoría. Entonces, si un gobierno lo está haciendo bien, es el pueblo el que tiene la oportunidad y la decisión de revalidarlo. Y lo que hemos hecho sencillamente es, como el estatuto
es una ley sustantiva interna y la propia ley adjetiva interna, la propia ley electoral es una ley que depende de la Constitución, porque la Carta Fundamental Sustantiva es la Constitución de la República, hay que adecuarlo a la Constitución de la República, porque si lo prohibieran los estatutos del partido y alguien los recurre ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Superior Electoral, va a tener ganancia de causa. Julio, dentro de la Cámara de Diputados se quedaron en la última legislatura, hay una serie de proyectos. ¿Cuáles de esos proyectos usted cree que no deben quedarse a partir del 27 de febrero en la próxima legislatura? Son de necesidad nacional. Son muchos proyectos. Nosotros tenemos, pero principalmente. Nosotros tenemos proyectos, el Código Penal. Hay que retomarlo, hay que trabajarlo, hay que tomar decisión. El Código Penal es más allá que un elemento, porque ocurre que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en todos los artículos del Código Penal excepto en uno, el que contiene el tema de la no discriminación por la orientación, la palabrita orientación sexual, que está dentro de un artículo, no ni siquiera un artículo. Ese era el único elemento de disidencia que teníamos y lo que provocó todo este debate que se generó a través de es un caso el Código Penal, pero hay otros. La posición del Papa quizás ayude a resolver eso. Yo pienso que sí, que va a ayudar, porque estamos viviendo una nueva era, hay que entender y respetar a todo el mundo, aunque usted no comparte algunas cosas, pero usted tiene que ser tolerante, esa es la regla del juego. Pero está la ley de agua que hay que trabajar. La ley de agua. Que lleva también muchos años. Pero tú sabes, Julio, que hay un problema muy serio, porque ese es un proyecto que está hecho, que está prácticamente terminado. Pero hay ahí siempre lo que ha habido en todos los gobiernos, no en todos, ha sido un conflicto de instituciones. Sí, o sea, que no es de intereses, sino de la zona. De instituciones. Bueno, de intereses de instituciones, sí, pero el pleito es institucional del Estado. Entre ellos mismos. Debemos aprovechar y darlo en el marco de esta legislatura. Hay que trabajar el tema de la ley de extinción de dominio, que se debatió tanto, que nosotros dijimos que la íbamos a aprobar en la pasada legislatura y que es un tema que está pendiente. Estamos trabajando el tema de la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas, que está en una comisión bicameral, que ya prácticamente concluyó su discusión. Hay otro proyecto de ley que está en discusión, que es la transformación del DNI, que se está discutiendo ese proyecto de ley. Hay un sinnúmero de proyectos y yo tengo uno que forma parte de mi vida, que es la creación del Código Cooperativo de la República Dominicana. Que tú fuiste presidente del Consejo Nacional de Cooperativas. Pero eso es muy importante. Pero eso es importante por el desarrollo. Pero tú has tocado, perdón, doctor, un tema interesantísimo y que yo siempre me he preguntado, pero que a lo mejor tú lo manejas. Yo siempre he dicho que aquí lamentablemente el dominicano es poco ahorrativo, que ahorra poco. La experiencia del sector cooperativo te dice que no. Nosotros hemos creado una cultura del ahorro, porque la esencia de la cooperativa y la diferencia con otro tipo de instituciones es que nosotros no promovemos el consumo, promovemos el ahorro. Y estamos hablando de un sector cooperativo que ya cuenta con más de 300.000 millones de pesos en activos en la República Dominicana. Alrededor de 1.400.000 dominicanos están asociados a cooperativas en el país. A eso iba yo con la pregunta mía, es decir, las cooperativas han ido creciendo y ya constituyen una estructura en el sistema financiero dominicano sumamente importante, pero no están reguladas. Sí, y lo que pasa es que estamos reguladas por una ley especial. Por una ley no por la superintendencia. No, por el IDECO. Y en la inmensa mayoría de los países del mundo, la cooperativa tiene una regulación especial por su naturaleza. Entonces, por ¿su proyecto de qué los socios de las cooperativas, que provienen de los extractos económicamente más carenciados. Es correcto, pero Julio, perdóname, Julio, hay una nueva legislación también que tiene que ver con el lavado, la seguridad nacional. Sí, pero las cooperativas están alcanzadas. Dice que las cooperativas no tienen... Por la ley contra el lavado, sí. La cooperativa lo mejor de la cooperativa es que los pobres depositamos 1.000 pesos y somos tienen socios. Que tener dentro de sus instalaciones el oficial de cumplimiento, claro, y hacer los reportes correspondientes. Julio, lo mejor de una cooperativa es que el pobre lleva 100 pesos y le dicen una palabra mágica.
con 100 pesos, con 1000, con 500, usted es socio. Y ya el ánimo es diferente, pero su proyecto en sí, en cuanto a la cooperativa, ¿en qué se trata? ¿Qué es lo que busca? Mira, el proyecto de ley que crea el Código Cooperativo lo que procura es transformar al IDECOP en una superintendencia de cooperativas. Dotarla de todas las herramientas técnicas necesarias para que pueda fortalecerse y aplicar, cumplir con su papel de órgano regulador a cabalidad, porque el cooperativismo ha trascendido mucho. Las cooperativas se han desarrollado, se han modernizado y de alguna manera el IDECOP se ha quedado atrás y nosotros queremos... ¿El IDECOP está abierto? Claro, ¿sí? Funciona, claro. ¿Qué pasó? No, que no sabe. Es una forma de hacer una crítica, irónicamente. Perdón por mi ignorancia. Te voy a dejar el teléfono del presidente administrador para que lo invites aquí. No, pero vamos a invitarlo, nosotros encantados de que claro venga. Que sí. Yo soy miembro de Está una... trabajando y han formado... Yo estoy en 2 cooperativas, pero no sabía si estaba No lo abierto. vamos a traer, no hay problema. Han formado más de 700 cooperativas en lo que va de proceso. Entonces nosotros estamos no creando una nueva institución, sino transformándolo. Y estamos inclusive proponiendo aportar parte de los excedentes que tiene la cooperativa a esa nueva institución para que desarrolle un papel técnico fuerte en el sistema de regulación, porque nosotros hemos crecido y queremos tener mejores controles. ¿Cuáles son las cooperativas que más existen? O sea, ¿la cooperativa de empresas o las cooperativas que forman independientemente? Las dos cosas. Las dos cosas y por Las sectores. Tú tienes, por ejemplo, la cooperativa más grande en materia de volumen de activos en la República Dominicana. Es la de los maestros. Es la de los maestros. Sí. Pero la cooperativa más grande en materia de asociados en la República Dominicana es la cooperativa La Altagracia de Santiago, que es una cooperativa abierta únicamente de esa provincia, Pero que ya sobrepasó Sí. los 200,000 socios. Pero está la cooperativa Vega Real, que es un ícono en materia de la defensa del medio ambiente, con el compañero Yanio a la cabeza, y que ya ha logrado un nivel de crecimiento extraordinario. ¿Y O la del sur? cooperativa San José, Esa que es es muy una sí. cooperativa ¿Qué cooperativa abierta San que en José? materia de activos es la segunda en el país. Sí. La Altagracia es la tercera, Copname la primera, y así sigue. Hay una muy las famosa en el rutas. sur, que es la del transporte. La cooperativa, no, La COP Central, no, que- en el sur tenemos la COP Central, que nació en las matas de Farfán, Sí. y que ya está colocada casi a todo lo largo y ancho. No, de increíble la el República crecimiento de esa Dominicana, tiene cooperativa. un crecimiento extraordinario. Ahora, Julio, hay un aspecto de distorsión en algunos casos. Por ejemplo, como decía Geraldino, se supone que una cooperativa invita al ahorro, fomenta el ahorro, Sí. pero hay cooperativas que fomentan el consumismo. Eso no Caso son- de la cooperativa porque de maestros, por ejemplo, Sí. que da facilidades, y hay maestros que van a la cooperativa y cogen la cooperativa, y mi cooperativa, y la cooperativa, pero Y al hay un final no consumismo cobran nada. ahí. Hay que dar mayor, Sí, cobran y tienen que pedir prestado 100 pesos para irse para su casa, El pues pro- entonces lo deben a la cooperativa. Hay que dar mayor nivel de educación en materia de ahorro. Y eso no solo ocurre con la cooperativa de maestros, eso ocurre con todo. la cultura en la que nos han Ahora formado. es que hay un Nosotros nos problema, forman, Julio. Nos han formado tradicionalmente en las escuelas para el consumo y para el empleo, no para la Sí. innovación, el emprendimiento. Pero la no es un productividad. problema de Y que no nosotros hayan nos dan formado así, cultura del Julio. ahorro. Las cooperativas tienen programas de educación en el ahorro para los socios. Ahora, también los asociados van y quieren resolver su problema. Por ejemplo, yo soy un fiel testigo de eso. Yo soy socio de la cooperativa de maestros. Fui su presidente en una ocasión. Mi casa, yo la compré con la cooperativa de maestros. Si yo no hubiese sido socio de Copnama, y tal vez yo no tuviera mi cooperativa. Y así hay decenas y decenas de educadores, y en las diferentes cooperativas, en los médicos. en Yo los puedo dar agrónomos. un testimonio de que yo compré mi primer apartamento donde yo viví, mi propiedad, con los ahorros de la cooperativa del Listín Diario. Claro. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, es así. De Y verdad. yo puedo decir como... Junté la liquidación con los ahorros y los ahorros eran mucho más y compré mi primer Ana Mercy tiene un testimonio. Ay, ¿sí? yo sí. A Yo ver. formo parte de dos cooperativas. Hay una cooperativa en Cotuí, no tengo quizás el tiempo para hacer cosas allá, pero la apoyo desde aquí y soy parte de ella. Tengo 2 pesos ahí y valoro muchísimo el esfuerzo de COP Pero hay- Central, pero hay del otro- que he sido miembro hace muchísimo Hay tiempo. otro detalle con respecto a eso, Julio. Ok, tú dices que hemos tenido esa formación, pero también tenemos un problema porque es que nosotros tenemos una considerable
propaganda de consumismo que si uno se lleva de eso. Claro, sí, sí, sí. Aquí hay que hacer un esfuerzo educacional, no solo en la educación formal, en el sentido amplio de la palabra, muy grande, en materia de crear la cultura del ahorro en la gente. Usted gana 1,000 pesos y usted primero gasta y después, si algún día le queda, ahorrar algo. Debe ser al revés. Usted debe organizarse. Si gana 100 pesos, es decir, voy a ahorrar 10 pesos mensual y ahorrar primero sus 10 pesos y después con los 90 hacer lo que corresponde. Así que se puede crecer. Y sobre todo, que los servicios que usted pueda tomar no sean para consumirlo, que sean para invertirlo en proyectos que puedan generarle niveles de ingreso individual en emprendimiento. Pero Julio, entonces yo creo mucho en la cultura del emprendimiento, que de hecho la cooperativa es el emprendimiento más significativo que tiene el mundo. Pero conociendo usted dos sistemas importantes, el sistema de los maestros y el sistema ahora del ahorro a través de la cooperativa, en algún momento la currícula debe cambiar. Porque ¿dónde comenzamos nosotros a tener los primeros conocimientos? En las escuelas. Y nosotros no recibimos una educación financiera. Es más, es ahora que los grandes bancos y algunas cooperativas tienen ese programa. Tú no lo viviste, Ana Mercy, pero en los tiempos de Trujillo, no sé si Julito recuerda, Geraldino seguro tuvo su libreta también, en las escuelas, fue obligado obviamente, pero fue desde arriba, se estableció la libreta del ahorro escolar. Déjame decirte que esos fondos que se depositaron en la libreta del ahorro escolar están todavía depositados en el Banco Central de la República Dominicana. Pero porque había una cultura de enseñarle a la generación. En el año 55 se creó la ley que establece las cooperativas escolares en la República Dominicana. Y mediante esa ley se comenzaron a organizar cooperativas en los centros educativos del país, que no ha trascendido mucho. Pero ahora el sector cooperativo le está planteando al Ministerio de Educación hacer un acuerdo para desde las cooperativas promover la organización de las cooperativas escolares, darle todo el apoyo necesario, porque tú comienzas a formar el niño con una mentalidad de la ahorra de más. Eso es lo que plantea la mente. Claro. Y ayudan bastante. Ustedes sabían que hay una ley, la ley 28 del año 64, que ordena al Ministerio de Educación a llevar la enseñanza del cooperativismo en los centros educativos, particularmente en el 8º grado y el 3º del bachillerato, en las escuelas de la República Dominicana, y hasta el día de hoy no se ha logrado que ellos se implementen. Nosotros ahora se le ha planteado al Ministerio de Educación la posibilidad de que por lo menos el sector cooperativo entre en aquel programa de cátedra ciudadana que han estado implementando, para que ahí trabajemos en el tema de los valores, que tanta falta hace, de esa cultura del ahorro, de la educación financiera, en las escuelas, que van a ayudar significativamente. Julio, vamos a hablar un poco de los temas que tienen que ver con el Congreso Nacional. Hay un tema que está preocupando enormemente a la población dominicana y que, por lo que se vislumbra, y por ejemplo, como anoche yo estaba viendo las noticias internacionales, no se descarta una guerra, no se descarta que quizás los posicionamientos de los combustibles como el gas y el petróleo se disparen más de lo que están por el asunto del conflicto Ucrania, Estados Unidos, la OTAN. Pero uno de los temas que más está preocupando a la población es el tema de la inflación. ¿Cómo ustedes piensan tratar esa situación? Ese es un tema que el Congreso oficialmente no lo ha abordado. El control de la inflación tiene que tratarlo fundamentalmente a partir del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Recuerda, nosotros somos un escenario de legislación para tomar iniciativa. Para decidir algunas cosas en esa materia tendría que haber una coordinación, y no es que no haya independencia de poderes, pero tendría que haber algún nivel de coordinación entre el gobierno central, específicamente en la parte económica, que a quien le corresponde normar, y el Congreso de la República, para ver si se puede implementar algún ordenamiento jurídico que pueda controlar, porque vamos a estar claros, la inflación no se logra como controlar solo con la ley. ¿Qué pudiéramos pudiéramos hacer con el tema de los combustibles? Bueno, decir, no hay ningún tipo de facilidad para nadie, no hay patrocinio para ningún sector en materia de los combustibles, pero el alto precio va a seguir como quiera, porque es una variable, un componente que no es
local, que no es nativo, que no controla el gobierno dominicano y que va a tener que incide directamente en los precios de todo, porque todo se transporta. Julio, en los últimos días la Cámara de Diputados ha sido escenario de comentarios, críticas y noticias en cuanto al fideicomiso de Punta Catalina. Yo no quiero saber nada, yo no más quiero saber, ¿usted estaba cuando se aprobó? Sí, claro. ¿Usted leyó todo Y el yo soy documento? vocero del partido de gobierno. No, yo lo sé que usted es el vocero, pero... Sí, estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí, como decía Estaba Jimmy ahí. Sierra. Entonces yo quiero oír, después de su confirmación, quiero oír su posición. No, Fuera del vocero, es el hombre, Sí. el que actuó de Y- manera individual. Y precisamente en tu calidad de vocero, quizás vale un abono a tu pregunta. ¿Por qué no actuaron, por ejemplo, ustedes que vieron algunas anomalías en el fideicomiso que podía afectar, digamos, los planteamientos, la retórica del gobierno sobre transparencia, etcétera, etcétera? Y vieron que había fallos ahí. ¿Cómo no alertaron al presidente? ¿Cómo no buscaron el mecanismo para que eso no se aprobara hasta que no se cotejara mejor? Correcto. Mire, yo veo que algunos compañeros dicen que aprobaron el proyecto sin leerlo. Un proyecto de esa naturaleza yo no lo apruebo sin leer. Yo lo leí y lo analicé, porque una cosa es leer y otra es analizar. Yo lo analicé. Y de hecho, el presidente Pacheco y yo convenimos en 2 ocasiones, en 2 sesiones, parar la discusión del proyecto porque había algunos elementos que habían que consensuar. Ah, sí. Sí. Sí, sobre todo que ellos hacen auditoría a los sí. proyectos y choca con la Constitución. Y hay un El equipo técnico que mandó un informe. El ministro de Energía y Minas estuvo en 2 ocasiones reunido con la Comisión de Hacienda, porque veo que algunos medios dicen que el proyecto no se estudió, que no fue a comisión, el proyecto estaba en No, comisión. porque no fueron algunos medios, fueron los diputados, algunos diputados que dijeron eso. Cuando explota la bomba de críticas, algunos diputados dicen que se Confesaron. apruebe. Sí. Exactamente. No sé Lo qué que no sé pasa- qué ellos pretendían con confesar públicamente eso, porque eso habla de Bueno, ellos, porque, no de nosotros. Porque tú sabes que la oposición entiende que cada cosa que salga mal tiene que echársela al gobierno desde el Congreso de la República, pero lo que sale bien es de todo. Y esa es la cultura dominicana, lo que hicimos bien es de todo. Lo que hicimos mal tiene que tener algún culpable, entonces ellos tratan de culpar al gobierno, pero la forma de culpar al gobierno no es diciendo que usted votó por una ley sin leerla. Si usted tenía algún nivel de No, observación... eso ya es una si usted irresponsabilidad. si Claro. usted tenía algún nivel de preocupación, usted debió plantearla en el hemiciclo. Nadie planteó, ningún partido de oposición planteó absolutamente No, porque ellos lo aprobaron ninguna todo. reserva frente al proyecto. Ellos votaron. Es más, gente de la oposición motivó el proyecto. Yo me he encontrado, Ana Mercy, con el hecho de que la mayoría de los dominicanos no sabe qué es un fideicomiso. Aquí no hay cultura en materia de fideicomiso y la gente desconoce, la gente cree que un fideicomiso es una privatización. Un fideicomiso es, para decirlo en español, un acuerdo entre 2 partes mediante la cual una cede a la otra la administración de un bien. Tú y yo hacemos un acuerdo para manejar ese arreglo floral. No, y busco otra entonces- cosa. Perdón. No, con el arreglo floral no, busco otra cosa más significativa y vamos a hacer el acuerdo. Para que tú, Un minibús. Un minibús. para que tú administres los bienes de Geraldino. No, eso no. Tampoco. Eso no. Un No, minibús. no, porque Ya eso es superior al ya eso es fideicomiso. superior a un fideicomiso. Y entre usted y yo. Correcto. Sí, que no la flores Para no. que tú administres un minibús que es propiedad mía y establecemos las condiciones en las que tú la vas a administrar. Y tú tienes que cumplir con esa condición. Y normalmente, yo no sé si alguno de ustedes es abogado, en los convenios se establece una cláusula que faculta a las partes a rescindir el acuerdo que se hace con Claro, algún si no inconveniente. está de acuerdo. En un En el momento. caso del fideicomiso Punta Catalina, lo que se estableció fue crear una comisión, una especie de consejo para que administrara Punta Catalina con una dirección ejecutiva. Lógicamente, hubieron algunos elementos que generaron diferencias, 30 años. por que ejemplo. sí, lo de 30 años, La designación de Bien. 5 personas específicas, la no el comunicación. tema del fideicomitente adherente, que es un elemento que hay que trabajar, y entonces el presidente ha escuchado a la población, que es lo importante, y ha dicho, yo quiero llevar esto al Consejo Económico Social, vamos a escuchar todas las opiniones, le ha pedido al Senado de la República que detenga Devuelva. el proyecto, el gobierno también puede retirarlo porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo y tiene facultad
para Pero en retirarla. este caso lo que va a hacer el gobierno es que lo va a retirar. Lo va a retirar. A lo mejor lo retire. He visto algunos senadores reaccionando diciendo que el Congreso es un poder diferente al Poder Ejecutivo, pero el presidente lo que ha dicho no es que le voy a dar una orden al Le va Senado a de la pedir. Le va República, a sino que pedir. le voy a pedir. Va a Exacto. solicitar. Y en el mundo de la democracia, en un sistema de democracia, eso se estila. Además hay una buena comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo quiero decir que el presidente de la República, Luis Abinader, yo creo que es el primer mandatario que en un año de gobierno se ha reunido más de 4 veces con todos los voceros de las bancadas que existen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Reunión con todos para pasar revisión a la agenda legislativa, decirle este es el interés del Ejecutivo y yo creo que consensuemos estos elementos y ver cuál es el interés de nosotros como Poder Legislativo. Y eso es bueno, una democracia, eso ayuda, eso fortalece. Pero, y vamos a sacar un buen proyecto del tema del Dice Tengo Miguel que Vargas decir- Maldonado, perdóname Ana Mercy, a propósito de lo que dice Julio, que el diálogo no debe ser preventivo, Claro, no coyuntural. claro, Tengo- claro. Tengo y- que admitir públicamente con usted aquí que en algo estamos de acuerdo. sí, Primero, yo quiero administrar el minibús de acuerdo. vía fideicomiso. Pero fuera de eso, hemos dicho, y el doctor Pollo es testigo en este programa, que el mayor problema que tenemos con el tema fideicomiso es lo mismo que usted acaba de decir, porque nosotros teníamos esa posición como medio de comunicación. No hay un conocimiento en la población del término, de cómo se hace. Incluso la propia reacción del presidente de la República en Fitur es a una insistencia periodística por un término del contrato. Entonces, si nos educamos en la escuela y nos educamos todos, es más fácil. Usted tiene un Sí. punto ahí para trabajar. Ahora, Y- sí, Déjame adelante. darte, le voy a dar una primicia. ¿Así? Una primicia que todavía no le he socializado ni con mis compañeros diputados del bloque. Yo estoy organizando con una empresa panameña experta en materia de fideicomiso, tanto en la capacitación como en la administración de fideicomisos públicos y privados, un seminario que voy a dar en los próximos días y le voy a invitar. Además, le voy a solicitar que cuando tenga los expertos aquí, podamos coordinar para que vengan Sí, a una excelente. entrevista y le hablen, Excelente. le analicen el fideicomiso y le hablen de las experiencias internacionales que ellos han vivido porque ellos administran fideicomiso y contribuyamos con el país de alguna manera a orientarlo, porque en un medio de tanto alcance como este lo que se dice llega a toda la población dominicana, de tal manera que voy Y a un hacer ese chisme. compromiso con ustedes Sí, con y gusto. le estoy dando la primicia de que estaré ¿Cómo no? convocando Y un nosotros- seminario, estoy y nosotros con coordinando, ya gusto. tengo la propuesta académica, lo que estoy definiendo dónde lo vamos a hacer. Estoy entonces organizando todo y cuando Sí. tenga todo definido voy a coordinar con Hay ustedes. otro aspecto ahí que creo que es fundamental. Dicen algunos críticos que lo que se ha querido hacer es coger los fideicomisos inmobiliarios y meterlo como un molde al fideicomiso público, que tiene otras características porque tiene otra naturaleza, por ser una entidad pública, ¿no? Donde hay que tomar en cuenta una serie de leyes, la Constitución, una serie de cosas. Y tiene que haber un marco legal para el fideicomiso público, que creo que está en el Congreso esa iniciativa. Pero no es cierto. Ah, no es cierto. No es cierto. Mire, hay que aprobar una ley de fideicomiso público para hacer más dinámico este proceso en el que se va adentrando a la República Dominicana. Pero hay una ley sobre mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana que establece la posibilidad de que el gobierno ¿Y la pueda- 189.11? pueda utilizar el fideicomiso, lo que no habla de público-privado, pero no le está prohibiendo. En tanto no lo prohíbe, lo que la ley no prohíbe está permitido. Entonces, en ese escenario se sitúa el gobierno de la República Dominicana para hacerlo, pero además en el gobierno anterior ya lo habían hecho, Red Vial, que es un proyecto que hay que reconocer que es extraordinario. Pero dicen los juristas, esa seguridad que tenemos en la dicen vía los juristas que como quiera es un fideicomiso y es una fue muy violación, bueno. se ha prostituido la idea de la ley. Nos decían Lo que- decía Trajano Vidal Potentini ayer de Justicia y Transparencia, que fue nuestro invitado, decía que ese fideicomiso de Vial era una iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina, pero que también tenía sus debilidades. Igual que el fideicomiso de Punta Catalina, donde él dice que esa fundación fue el primero
Y hay un caso en la... Pero hay que abocarse a eso que tú planteas. Él el primero que llamó la atención Sí. de este fideicomiso. De hecho, la ley, el proyecto de ley está en el Congreso de la República y se está trabajando. Pero déjame decirte, todo lo que inicia con algún nivel de debilidades. No inicia de manera perfecta, lo que hay que ir perfeccionando. ¿Tú crees que hay alguien que se atreva a criticar en la República Dominicana ese programa RD Vial? Nadie se atreve. Nadie, No nadie. importa, Al contrario. no Al importa contrario. que haya sido una iniciativa de un presidente que no era del partido al que yo reconozco, pero si es una cosa buena, usted tiene que decir, sí, esa fue una buena iniciativa. Sí. Y hay que apoyar la cosa buena apoyarla que y mantenerla. con el país. Si hay alguna debilidad, lo que tenemos que buscar dónde están las debilidades e irla fortaleciendo. Y de eso es lo que se trata. Por eso el presidente ha escuchado el sentimiento de la población y ha solicitado aplazar la discusión de esta iniciativa para que la discutamos en un escenario más amplio, se escuche la opinión de la gente y podamos llegar a un consenso. ¿Escuchó el presidente la posición suya y del presidente de la Cámara de Diputados? Sí, claro. Todas las iniciativas que llegan del Poder Ejecutivo al Congreso de la República, nosotros las trabajamos y mantenemos una constante interacción con el presidente de la República y con los funcionarios correspondientes. Hay buena comunicación. Julio Fulcar, gracias como siempre por venir y conversar un ya nos rato vamos. con nosotros. Ya nos vamos. Sí, Tenemos- ya, porque Hoy más de media hora. el tiempo es el que manda y como era que decía Parece que Tomás Reynoso, el tiempo es el que manda y se acabó la amalgama. No, yo lo que creo que él se siente tan en familia con nosotros que se lo... Que se me ve el tiempo y no Pero me doy venga más a cuenta. menudo. No, ya, pues se ha sentido cómodo que él quiere más. Sí, Gracias, porque el Julio. que se siente incómodo le dura mucho el tiempo. Señoras y señores, a ustedes también, gracias. Nos vemos mañana si Dios lo permite.